Nuestro cuarto ponente es Stephen Clark, experto en ingeniería renovable, representante de Heaven Grown, quienes han hecho las primeras construcciones con cáñamo en México. Démosle la bienvenida a Stephen Clark, por favor, un aplauso. Te aviso y le vas avanzando, ¿no? Sí. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Nosotros somos Heaven Grown, trabajamos con lo que es el cáñamo industrial, entre otros materiales. Hacemos mucho desde energías renovables, trabajo con materiales, investigación. El cáñamo es una planta muy versátil. Hemos encontrado miles de aplicaciones con ella, como pueden ver desde medicina. Ahorita les vamos a hablar un poco más de lo que es el cáñamo industrial. Perdón. ¿Sí está? Un segundito. Aquí está ya. Vamos un poco a lo que es la historia del cáñamo. No es una planta que no se ha conocido. Los primeros registros que hay son de 10.000 antes de Cristo. Por ahí del 2800 antes de Cristo, los chinos ya encontramos unos ejemplos más en formas de reliquias, aceites, medicina. 1000 antes de Cristo están los escritos del cáñamo en la India. 450 antes de Cristo, el historiador Heródoto dice que las vestimentas de cáñamo son tan finas como las de lino, y de ahí se ve un apogeo en el crecimiento desde Asia, Afganistán hasta Egipto. Si vemos históricamente hasta sagradamente, los emperadores y sacerdotes japoneses, desde el día que nacen hasta el día que mueren, visten de cáñamo, porque ellos lo toman muy sagrado. Digamos que los europeos conquistaron mucho del planeta gracias al cáñamo. Si no hubiera sido por las cuerdas, por las velas, no hubieran llegado muy lejos, y todo eso fue a base de cáñamo. Inclusive hay un dato, si avanzamos en la historia, 1619, en Virginia, Estados Unidos, es ilegal no sembrar cáñamo. Imagínense la diferencia. Hoy día que vivimos esta prohibición, hace unos escasos 400 años era completamente opuesto. Si avanzamos al 37, ahí es cuando empezamos a ver que empieza esta prohibición sobre el cáñamo. Hay muchas teorías, gente que dice que fue por DuPont porque quería sacar un material sintético. Hay estudios en 1916 que el papel puede ser hecho de cáñamo y puede reemplazar la industria papelera. El caso es que en el 37 se comienza con una serie de malinformación y la prohibición del cáñamo, o principalmente el cannabis. Lo chistoso es que hay un dato curioso. En 1941, Henry Ford hace el primer coche de cáñamo, que corre con gasolina de cáñamo, porque si conocemos, en ese entonces no había gasolinas tan refinadas, eran biodiesels, y ese biodiesel venía de la semilla de cáñamo. El problema es que cuando él sacó su prototipo, ya era ilegal la producción. Un año después, 1942, es la mitad de la Segunda Guerra Mundial. Estados Unidos se queda sin acceso a cáñamo de Manila porque los japoneses les cortan, digamos, su fuente principal. Inclusive intentaron buscarlo aquí en México, pero como no pudieron lograrlo, tuvieron que reactivar su economía, hacer unos videos informativos con todos los agrónomos para que se reactivara esta industria, para hacer zapatos, calcetines, uniformes para la guerra. Justo ganan la guerra y lo vuelven otra vez ilegal, al grado de que en 1970 la ONU saca lo que se llama la Ley de Sustancias Controladas y ponen el cáñamo industrial al igual que la marihuana, lo cual lo ha hecho del 70 al 91, básicamente se volvió ilegal en casi todo el planeta. Entonces tenemos históricamente la planta más utilizada por el ser humano, y en los últimos 20, 30 años tenemos la menor producción histórica de cáñamo del mundo. Todo lo que, si pueden ver los artículos que hay atrás, desde fibra, ropa, autopartes, aunque parece que es una industria grande, hoy día por la legislación son muy pocas hectáreas las que son disponibles. Todo eso empezó a cambiar en el 91 cuando se legaliza el cáñamo en Europa. Se entiende que no tiene la propiedad psicoactiva, y al no tener la propiedad psicoactiva no se puede regular como droga, y se empieza nuevamente una industria. Canadá en el 98, y lo que estamos pidiendo aquí es que 2016 puede ser la época de México.
y regresar a tener casas para todos, comida para todos, energía para todos. Bueno, les voy a platicar un poco más de cómo es que llegamos a esto. Aunque parezca raro, pero tenemos una situación ambiental terrible. Tenemos unas emisiones de carbono en la atmósfera impresionantes. Tenemos una devastación. En México se habla que era la tercera ciudad más limpia de Latinoamérica en el 65. Y hoy día es un desastre esta ciudad. Todo eso está llevando a esta falta de recursos naturales, que lleva a la falta de empleo. ¿Y qué es lo que sucede? Se degenera nuestro telar social y empiezan los crímenes, empiezan lo que llaman las adicciones. Todo esto realmente torna a una gran falta de información. Si tenemos las herramientas necesarias, podemos cambiar todas estas cosas. Por eso es que estamos proponiendo a través del cáñamo una arquitectura regenerativa. Empezamos primero con la regeneración ambiental. Necesitamos tener los bancos de carbón, necesitamos tener materiales para construir, pero tenemos que ser muy inteligentes. ¿Cómo le vamos a dar comida a todos? ¿Cómo le vamos a dar casas a todos? Ropa a todos. No nos podemos acabar el planeta como lo estamos haciendo. Por eso trabajamos mucho con el cáñamo, inclusive con el bambú. El bambú, con eso hacemos las estructuras de las casas, se puede hacer fibra, filtros de carbón, infinidad de aplicaciones. Y creemos mucho en las energías ambientales, las tecnologías solares, el viento, el hidrógeno, el agua. Hay un señor que se llamaba Nikola Tesla. Él ya había descubierto cómo darle energía libre a todo el planeta, simplemente que fueron los intereses lo que lo detuvieron. Pero la información ya la tenemos. Segundo, necesitamos regenerar nuestra economía. Y por eso viene la renovación de recursos. Si podemos sembrar nuestras casas, sembrar nuestros recursos, tenemos trabajo, tenemos materia prima que vender. Naturalmente eso va a llevar a investigación y finalmente la producción se reactiva en todos los rubros que ahorita les voy a platicar. Finalmente todo esto lleva a una regeneración social. Creemos mucho que todo ser humano debe tener acceso a vivienda, a medicina, a comida, a vestimenta, energía. Y naturalmente si tenemos eso, tenemos agua. Entonces realmente tenemos todo eso cubierto casi por regresar a la naturaleza, empezar a respetar nuevamente. Y bueno, la gran pregunta, ¿qué es hempo? ¿Qué es el cáñamo industrial? Realmente la planta se llama Cannabis sativa. Lo que vemos es, bueno, el Cannabis sativa es el género y dentro de las especies tenemos varias especies. Hay cannabis psicoactivo, que vulgarmente se le llama marihuana, y hay cannabis no psicoactivo. Al igual que los hongos, al igual que la salvia, al igual que muchísimas plantas de la naturaleza, algunas son no psicoactivas y otras son psicoactivas. Con la que estamos trabajando es la que le llaman cáñamo industrial, que no es psicoactiva. Esa es realmente su principal diferencia. Y la diferencia ya la marca la ley. 0.3% de THC en Europa, 0.2% en Canadá. En Uruguay se vieron muy inteligentes porque lo llevaron a 1%. 1% de THC sigue siendo no psicoactivo, pero permite que la planta pueda producir muchos más cannabinoides y ahí es donde entran estas variedades de plantas que son altas en CBD. La famosa Charlotte's Web, hablan de que tiene 20 y tantos % CBD, pero todas tienen menos de 1%, por ende entran bajo el marco de cáñamo industrial. Y lo que estamos pidiendo aquí es que se regrese la agronomía, que no hablemos de strains, genéticas, que hablemos de cultivares y variedades. Es una planta, hay terminología para ella. Si le damos esa importancia, si empezamos a hablar más profesional sobre ella, yo creo que más gente va a voltear y quitarle ese estigma que tiene. Bueno, han visto mucho de las partes de los cannabinoides de la planta. Les voy a hablar más de los usos industriales que tenemos. Principalmente de la flor se extrae lo que son los cannabinoides. En el caso del cáñamo se extrae el CBD, el CBG, CBN, hay muchos otros. Y termina en formato de aceite. También aquí hay una confusión entre lo que es el aceite de cáñamo comestible y el aceite de cáñamo que es alto en CBD. Ambos son aceites, nada más que el que viene con cannabinoides proviene de la flor y el que es comestible proviene de la semilla. Entonces tienen diferentes características. La semilla es alta en omega 3 y bueno, la otra es alta en CBD. De ahí tenemos los tallos externos de la planta. Con eso se hace ropa, textiles, biocompuestos.
Luego tenemos la parte interna, que se llama cañamisa. Con eso construimos casas, hacemos reemplazos de madera, e inclusive hay una aplicación que nos fascina, que es la nanotecnología. Ahorita les voy a platicar más de los usos del cáñamo en nanotecnología. Podemos hacer combustible. No nos gusta tanto la idea de utilizar un aceite que puede ser comida, porque si es para hacer energía, tenemos el sol, tenemos el viento, máquinas eléctricas, hay muchas otras maneras para hacer energía en vez de estar cortando superficies para sembrar. Y bueno, nosotros realmente nos dedicamos a la construcción de casas. Obviamente, al construir una casa y queríamos dar un entorno más completo, por eso nos llevó a la comida, la vestimenta, la medicina, porque es un sistema holístico. Esta que pueden ver aquí al lado derecho es la primera casa que se construyó en Estados Unidos. Mide aproximadamente 400 metros cuadrados. Mucha gente cuando hablamos de bioconstrucción piensan que estamos hablando de cuevas, de casas de Tatooine, como en Star Wars, pero esta es una casa de cáñamo. Se ve como cualquier casa de arquitectura moderna. Del lado izquierdo es una tienda que se llama Marks & Spencer, que está en Inglaterra. Es el equivalente de un Liverpool, un Sears, un Palacio de Hierro. Ellos, por ley, pero por política de la empresa, todos sus edificios ya son de cáñamo. Hicieron el análisis de qué es el material más sustentable para termicidad y fue el cáñamo. Acá abajo es el Museo de Ciencia de Inglaterra, donde se guardan las reliquias del planeta. Ellos hicieron su análisis y determinaron que el mejor material era el cáñamo. Entonces hicieron una bodega dentro de una bodega, todo está hecho de cáñamo, entonces no usa aire acondicionado, no usa sistemas de humedad. Todo esto se traduce a ahorro de energía y el ahorro de energía significa ahorro de dinero. Entonces va muy relacionada la planta en regresar a la tierra, ser más sustentable, inclusive nos va a salir más barato. Y bueno, de este lado es la primera obra en México. Este es un prototipo que se hizo para ver qué tal iba a funcionar el material. La ventaja de estas edificaciones, el cáñamo es una planta, cuando crece absorbe CO2. El componente que le ponemos son cales naturales, que lo que hacen es absorben CO2. Entonces el efecto final que tenemos es cada casa que construimos, absorbemos más CO2 de la atmósfera de lo que emitimos. Pregunten por ahí, busquen cuántos procesos industriales hay que absorban más CO2 que lo que sueltan y son muy pocos. Entonces, ¿qué significa esto? Que cada casa que instalamos estamos ayudando al medio ambiente. Tenemos unos acabados que se llaman fotocatalizadores. ¿Qué significa esto? Foto es luz, catalizador es aceleración de proceso. Podemos limpiar los contaminantes que hay en el aire, sulfatos, nitratos, en contacto con la superficie, y si hay luz, estos nitratos se vuelven nitrógeno y oxígeno, estos sulfatos se vuelven azufre y oxígeno. Básicamente, hasta un poco mejor que un árbol, estamos filtrando el aire. Los materiales son dinámicos porque los podemos utilizar de todas maneras. Podemos hacer una mezcla tan ligera que para los ingenieros tiene una compresión de 0.2 megapascales, hasta materiales que tienen 40 megapascales de compresión, es el doble de los concretos de alta fuerza, y esto es con una fibra natural. Ahora, los beneficios que tiene, es resistente al fuego, es resistente a los insectos, resistente al moho. Esto es porque tiene tan alto nivel de alcalinidad que no se acuerdan que cuando llegan los insectos a los árboles, ¿qué es lo que se hace tradicionalmente? Se pinta con cal. Eso es para prevenir que suban por su alcalinidad. La casa está hecha lo mismo y vivir en lugares alcalinos inclusive nos ayudan para nuestra salud. Para la gente que desafortunadamente tiene cáncer, investiga en lo que es la alcalinidad del cuerpo y ayuda muchísimo a combatir esa enfermedad. Otro beneficio, tenemos una autorregulación de temperatura y humedad. La casa funciona como si fuera una casa de adobe, que puede hacer un calor de 50 grados afuera, pero adentro estamos a 20. Igual puede estar a menos 10 grados y la casa está a 10. ¿Qué significa esto? Que estamos ahorrando energía. Entonces, para la gente que quiere vivir 100% sustentable, porque mucha gente se acercaba y dice, quiero vivir off the grid, que no consume nada de energía. Hacemos el análisis y determinamos cuánta energía requieren y no hay suficiente espacio en sus azoteas para ponerle sistemas solares, viento,
porque las casas son muy ineficientes. Esa autorregulación de humedad y temperatura es la magia de todo. Podemos instalar casas que no requieren aire acondicionado, en Mexicali si es necesario, y allá hace calores de 55 grados en la sombra. Hay que analizar realmente lo que es la incidencia del sol sobre estos materiales, y de repente hace, no sé, 0 grados. Que un material trabaje tanto puede hacer que se rompan. Este material no se rompe. Es resistente a sismos y a huracanes, principalmente para México, que vivimos en una cordillera de tantos temblores. Este material no se rompe. Se pudo haber evitado los desastres del 85 simplemente si hubiéramos sabido que podemos utilizar fibras naturales. Y bueno, baja densidad, no pesa, significa que es más fácil de trabajar, más fácil de transportar, y nuevamente todo eso son ahorros de dinero. Algo muy importante es el potencial que tiene la planta en México. Desafortunadamente, todo el trabajo que hemos hecho, tenemos que importar la fibra, porque aunque es legal importarlo, comercializarlo, hacer lo que queramos con ella, excepto sembrarla. No podemos sembrar esta planta. Eso nos está rompiendo en los costos, 80% del costo se va. Si tomamos que México son aproximadamente 200 millones de hectáreas, y desde la reforma agraria de 1915 hasta 1992, se han entregado 50% o 100 millones de hectáreas al campo. 100 millones de hectáreas, la mitad del país, es campo. Si nosotros sembramos cáñamo, que realmente es un cultivo de rotación, no tenemos que quitar el sorgo ni las papayas, simplemente cuando se abandona la tierra y se deja descansar, si nosotros en ese momento nos dejan sembrar con la mitad de la superficie agraria, en 90 días tenemos suficiente materia prima para 100 millones de casas. O sea, todo mexicano tendría una casa en 90 días. Ahora, si nos vamos a la parte de la fibra, que más o menos se producen 4 toneladas de fibra, y por un ejemplo, que una playera son 200 gramos, y podemos sacar 5 playeras por kilo, son 20,000 playeras por hectárea. Nuevamente, si utilizamos esa superficie, en 90 días tenemos suficiente ropa para darle 3 playeras a cada ciudadano del planeta. Y esto es solo por lo que México produce. El potencial de la planta es impresionante. 90 días. ¿Qué tarda 90 días en crecer? Que se pueda utilizar para casas, comida, energía, ropa. Estoy igual, por eso es que utilizamos el cáñamo. Y este es el potencial que México tiene. Entonces, abandonarlo o no tomar este tema, no sé, sería una pérdida muy grande. Aquí ganamos todos, gana el gobierno, ganamos nosotros, casas para todos, comida para todos, energía para todos. ¿A quién no le va a gustar esa idea? Pero bueno, regresando a lo del ejido, tomamos un proyecto, esto es muy cerca de Tulum, el ejido se llama Francisco Umay. Fue un proyecto bastante interesante porque queríamos ver cómo era la transmisión de tecnología. Mucho de esto creemos, como les comentaba, en la parte social. No podemos hablar de toda esta ingeniería y luego cobrarle millones a la gente. Si tenemos todo este conocimiento y le puede ayudar a tanta gente, pues vamos a ponerlo en práctica. Vamos a ayudar a la gente que realmente ellos no hablan español. Entonces eso fue hasta una prueba de, bueno, vamos a ver cómo nos comunicamos. Resultó que la gente que se ha olvidado, porque literalmente los han olvidado, que no hablan español, mezclan más rápido que los holandeses con máquinas, que los ingleses con máquinas, que los canadienses. Levantaron todo esto con simplemente 3 horas de entrenamiento, lo que indica que es muy fácil de aplicar. Estos son sus construcciones tradicionales, que son a base de puros palos, les llaman a veces bajareque. El gobierno lo que les ofrece es poner en esos palos echarle una capa de cemento. No sé si conocen los temazcales, pero lo que calienta un temazcal es la piedra. Si dejamos piedra y la calentamos, hace un calor fuertísimo. Entonces, la solución que se le está dando a la gente es vivan dentro de hornos, y hasta sus propias casas las están abandonando. Ahorita acabamos de hacer, yo creo que es el primer sistema que hay casi en el mundo de mezcla de bajareque con cáñamo. Y si le puedes avanzar, por favor. Una para atrás.
Una para adelante. Gracias. Como pueden ver, no hay mucho en ese sitio. Si ven en otras obras, lo que se llaman encofrados o las cimbras, se utilizan otros tipos de materiales. Aquí utilizamos lo que había. Pero es un método tan sencillo que, como pueden ver, se va rellenando, se colocan 2 cimbras, se hace la mezcla y el material se va apisonando. Y se apisona en círculo hasta que llegamos a la parte de arriba. Ahí pueden ver la mitad del cuarto. Esta parte la verdad es que es bastante interesante porque allá adentro hay tarántulas, alacranes, en esa zona hay nauyacas. O sea, no es un lugar nada hóspito para estar viviendo, pero ellos viven ahí y viven muy bien. Y eso es lo que queremos transferir, de que la zona de Yucatán es la zona de Nequén. El Enequén es muy similar al cáñamo y el cáñamo es muy similar al lino. Yucatán era las zonas principales productoras de México de cáñamo. La maquinaria ya está. Entonces, naturalmente para ellos es una transferencia casi inmediata. Y esto, recuerden que les estoy hablando, es la cañamiza, el desecho de toda la otra industria, de lo que se hace en coches, medicina, ropa. Ya lo que sobra, el desecho que nadie sabía qué hacer con él, con eso se hacen casas. Y bueno, así es como termina. La vieron al principio y así termina. Eso fue en 4 días. Construyen rapidísimo. Yo creo que bueno, nosotros no podemos trabajar así de rápido como ellos, y menos en esas condiciones. Bueno, cambiando un poco más el tema, ahorita les van a hablar más del alimento, pero el alimento, como les explicaba, es el extracto de la semilla. De la semilla se hace el aceite. La ventaja es que este aceite tiene omega 3 y omega 6 en una proporción de 3:1. Pocas plantas lo tienen en esa facilidad. Esto significa que ya no hay que matar animales para estar comiendo tener nuestros omegas. El salmón, el bacalao, el transportarlos de tan lejos, ya no hay para tantos. Y si somos 7 billones y subiendo y le queremos dar la misma nutrición a todos, hay que encontrar otras soluciones. Y aquí está, no hay que ir muy lejos. La semilla de cáñamo es también de las semillas que más proteína vegetal tiene. Hay otra que es espirulina, que también les recomiendo mucho en sus dietas. La espirulina se sembraba aquí endémica en México y tiene una cantidad impresionante de proteína, pero no tiene todas las otras características que tiene el cáñamo. Medicina, han escuchado mucho hablar de esto. CBD es cannabidiol, es uno de los 80 y tantos cannabinoides que tiene la planta. El principal es el THC, el tetroidocannabinol, y este es el cannabidiol. Al igual existe uno que se llama cannabinol, pero esa es la degradación del THC. Todo esto les recomiendo que investiguenlo, léanlo poco a poco, aunque suena las palabras son muy íntricas, pero realmente no, nada más son diferentes compuestos y afectan a diferentes partes. El cannabidiol no es psicoactivo, por eso es que entra dentro de la parte del cáñamo industrial, porque al no ser psicoactivo, pues no es droga, no son estas sustancias controladas. La ventaja es que el cannabidiol tiene unos usos impresionantes. Antiemético, que generalmente se encontraba solo en el THC, se está encontrando en el CBD. Eso es que ya nos ayuda para la náusea, nos ayuda para las convulsiones. Inclusive, lo que hablaban hace rato del cannabis de 18% de THC, hay unas genéticas cultivares que se llaman Cannatonic, que se han llamado como la mejor planta medicinal, porque la proporción que tiene de THC a CBD es de 1:1. El CBD es antipsicótico, el THC puede llegar a ser psicótico, pero cuando está en la misma planta, el CBD contrarresta esa parte psicótica. Entonces podemos administrar mucho más THC a una persona sin que entre en estos posibles ataques, y eso es gracias al CBD. Es antiinflamatorio, es antitumoral, se han visto unos avances muy buenos para detener la metástasis, y bueno, ansiolítico y antidepresivo, que para la cantidad de fármacos que hay hoy día, entre Prozac y todas esas cosas, cuando algo no tiene, o los efectos secundarios son tan mínimos, se me hace la palabra no es ignorante, pero hay que buscar, hay que seguir leyendo, hay que seguir avanzando. Tenemos muchísimas aplicaciones y no hay que descartarlas. Y bueno, la vestimenta, como pueden ver, las playeras de Por Grace están hechas de cáñamo. Allá atrás hay unos zapatos de cáñamo.
Es un material que es 6 veces más duradero. ¿Conocen los Levi's? Los Levi's originales eran hechos de cáñamo, porque eran para los mineros y necesitaban un material resistente, porque estar en las minas pues no es un trabajo fácil. Y la ventaja es que su reciclaje se convierte en papel. No necesitamos de estos químicos para cambiarle el color, es una fibra muy noble. Bueno, esto ya son aplicaciones un poco más, se está llevando más la ingeniería. Supongo que todos conocen BMW. Esta es su nueva gama de coches. Del lado izquierdo está el i3, del lado derecho está el i8. Son sus coches de lujo, diseñados específicamente con cáñamo para aligerarlos, porque ambos, el del lado izquierdo es un motor eléctrico, este es un motor híbrido. Y el gran problema que se ha tenido ahorita con la energía en los coches eléctricos es que son muy pesados, tienen que jalar demasiado tonelaje para mover a 3 personas. Entonces lo que se está buscando es nuevos materiales. Las puertas son de cáñamo, los interiores son de cáñamo y están hechos específicos para que la gente conozca. Esto ya se vende en México, inclusive pueden ver varios ahí circulando y yo creo que mucha gente todavía ni sabe que andan en coches de cáñamo. Pero si BMW está especificando esto, Marks & Spencer, Lotus, Mercedes, ¿qué estamos esperando? Más ellos van a tener plantas productivas aquí, ellos van a poner una planta en 2019 para producir estos coches, ¿por qué no les surtimos la materia prima? Sería bueno para todos nosotros, pero bueno. Y llegamos a la parte de nanotecnología. Para los que no sepan lo que es un supercondensador, un condensador se utiliza para almacenar energía y para soltar energía. El problema de estos es que cada ciclo que hacen de agarrar energía y soltarla, pierden tiempo de vida. Y bueno, supercondensadores nada más es porque esto lo hacen con mucho más energía. Con lo que les hablaba de la cañamisa, se puede hacer lo que se llama nanocelulosa. Entonces con la industria del desecho hacemos esta nanocelulosa, pero que es mucho más económico que el grafeno. Investiguen el grafeno. El grafeno supuestamente es el material que viene a salvar la humanidad, a darnos energía libre. El problema es que es carísimo y a solo 2 personas en el planeta le alcanza. Bueno, este método es 100 veces más barato y con el desecho de una industria. Tiene un rango de operación más grande y algo bien interesante de las baterías es que conforme pasa el tiempo, el supercondensador se hace más resistente. No es como las baterías normales que pierden vida. Esta batería se vuelve más potente. Entonces esto nos ayuda a tener energía para todos. Y esto nuevamente les digo, es del desecho de una planta. Y bueno, para concluir, para que vean todas las aplicaciones. Imagínense si soñáramos un poco más y el cáñamo estuviera en todas nuestras vidas, nos podríamos despertar en un colchón de cáñamo, hecho con telas de cáñamo y sábanas de cáñamo. Abres tu cortina de cáñamo antes de que te levantas y te bañas con unos jabones de cáñamo. Después te echas un desayuno de semilla de cáñamo con aceite de cáñamo. Te pones tus zapatos, ya sea antes de desayunar o después de desayunar, como sea el gusto. Te vas en bicicleta, que tu amigo te acompaña con su patineta de cáñamo y se reúnen a ver otros amigos que tienen, para atrás, unas tablas de surf de cáñamo. Y ya que nos divertimos, de ahí nos vamos a nuestro coche bien bonito o nuestra scooter, a la tienda, a nuestra oficina, a la escuela, a hacer nuestras actividades de cáñamo. Y cuando regresamos de todo eso a nuestra casa de cáñamo, que utiliza supercondensadores de cáñamo para darnos energía libre, nos tomamos una cerveza de cáñamo, con tu amigo que toca una guitarra de cáñamo, no sin antes hablarle al doctor Cáñamo para que nos venga a curar de todos nuestros males que tenemos. Steven, tenemos unas preguntas. Capacidades para iniciar la construcción. ¿Cuál es? No necesito. Sí. Pues, ¿necesitas algún permiso especial para hacer una construcción de cáñamo? No, no se requiere ningún permiso especial. Se especifican como casas de cáñamo.